siendo la habitación, Alberto Troiti, la penumbra, está enriquecida de una forma magistral por el mundo sonoro exterior. Claro. Ahí está. Es un hallazgo de José Luis Alcaine y de él. No, pero el mundo exterior supongo que será... El frío. El frío está. Yo creo que la secuencia no es esa, es decir, la secuencia empieza leyendo la carta de Laura. Es decir, todo ese proceso que llega hasta que él entra en la casa, incluso hasta que él entra en la casa, recordáis que ella dice debió volver muy temprano, porque ella se inventa muchas realidades, es decir, muchas de las cosas que las sueña, las imagina, se las inventa, ¿no? Como dice, era una imagen tan, dice al principio, era una imagen tan densa, que en realidad yo me la inventé. Es decir, eso es lo que está haciendo, se está inventando la realidad, lo que pasa es que está muy conexionada con la realidad. Dice, pero esa secuencia que empieza leyendo la carta de Laura Quintana, por cierto, Laura Quintana con un compañero tuyo, Laura Quintana, y que termina va a la fonda, es decir, todo el proceso de la luz de la noche, del sonido del que le despiertan, se le acaba el tabaco, se queda otra vez dormido, pierde el tren, vuelve a casa, la voz de la niña que va diciendo, dice, volvió muy tarde, es decir, entró por la parte trasera. Le ha faltado valor para lo que iba a hacer. Es decir, toda esa secuencia que termina realmente después, que es ella con el péndulo, y después el padre arriba. ¿Recordáis que el padre arriba, ella que está en un balancín, los dos se miran, él está inquieto en la parte de arriba, en el desván, se miran y dice, es absolutamente admirable cómo va jugando con una serie de elisis y cómo nos va cogiendo como trozos de la noche. Yo no sé cómo decir esto cuando digo lo del oeste, es decir, como trozos para contarnos una historia y para emocionarnos de esa manera. Es decir, eso yo no lo he visto a nadie. Sí, yo creo que eso que dices tiene que ver con un par de equívocos que hay sobre Víctor. Que es decir, Víctor, aunque tiene fama de que es como muy abstracto y toda esa historia, porque es muy sobrio y muy austero, y por otra parte, hasta parece que es un hombre que no cuenta historias, lo que ocurre fundamentalmente es que es un grandísimo narrador, es un muy original narrador, y que lejos de ser un cineasta minimalista, como alguna vez se ha dicho, usa absolutamente todos los recursos. Utiliza la luz como pocas veces en el sonoro se ha utilizado, y es un lado en el que enlaza con el mudo. Utiliza la pintura, porque la pintura aporta efectivamente composiciones, mezclas de colores. Utiliza el sonido también de una forma totalmente deliberada. Entonces, utiliza un poco todos los recursos posibles y, claro, luego hay esa imagen de que es un cineasta, como si dijéramos, frío, cuadriculado y súper austero. Es decir, yo creo que no tiene nada que ver en realidad, por ejemplo, con Bresson, aunque pueda tener algunos momentos de confluencia también por esa especie de la sobriedad, la exigencia de los medios. Pero es una exigencia quizá moral y el no hacer más de esto, pero al mismo tiempo lo que tiene, y que no se suele llamar la atención sobre ello, es una riqueza en el empleo de los recursos del cine, que no es espectacular, no es llamativa como en otros casos, que en ese sentido no es como lo que decíamos, se ve mal, digamos, no hay el esplendor así visible. De la exuberancia, no es exuberante, es retenido, es contenido, pero yo creo que utiliza absolutamente todos los recursos del cine de una forma minuciosa, precisa, exacta y al mismo tiempo discreta. Y misteriosa. Por eso se comprende esa especie de liaison, de relación especial, perdón por utilizar el francés, esa relación tan estrecha que da posible esa obra absolutamente insólita de la historia del cine, que es El sol del membrillo. Es decir, porque yo no conozco a nadie que se parezca más a Víctor Erice que a Antonio López. Pero pasa de la pintura, que está tan presente en esta película, y parece que el paso siguiente tendría que ser como lo fue justamente la pintura de un gran maestro. La obsesión por la pintura en el sur, en una serie de cosas que habéis estado marcando, le lleva a tiempo después a ese encuentro con Antonio López, a esa especie de simbiosis que se establece entre los dos, donde realmente en cada momento de esa pintura del membrillo estás viendo eso, que parece que el tiempo no corre, que el aire está siendo filmado. Sí, pero lo curioso es que va por delante. ¿No? Sí, claro, es que la investigación por la pintura a lo mejor está más dada en el sur que cuando está haciendo la historia de cómo un membrillo puede ir cambiando de tonalidades o cómo un pintor puede pintar. Ahí ya está más por la vida que por la pintura, es decir, que va como un escalón por delante de lo que él ha planteado, y entonces eso es lo que a mí me parece que es lo que le da una dimensión enorme. Yo tengo la sensación, por ejemplo, en la película Ed Wood,
cuando Ed Wood captura el plano de Bela Lugosi cuando está oliendo la flor, que eso es un poco Griffith, como hemos visto, y el cine mudo, tú tendrías la sensación de, si ves rodar a Víctor Erice, que lo que le estarías viendo es lo mismo que ve Ed Wood cuando ve a Bela Lugosi. Lo que está deteniendo es el tiempo. Captar por primera vez. Claro. ¿no? Está deteniendo el tiempo, es la primera mirada sobre algo que está pasando y pesando en ese momento. Se produce un volumen en el espacio y en el tiempo, y además eso es el cine, ¿no? Que yo creo que al final... No, eso es una parte del cine, no todo. Es espacio y tiempo, bueno, pero más o menos cuando tú puedes detener eso, que es en la escena esa que a ti te gusta tanto y a mí también, con lo del tren que se va, lo que estás es que coges el tiempo, lo estás haciendo físico. Claro, es que lo haces volumen, entonces eso es asombroso. Además, como dice Miguel y dices tú, mete el sonido, suenan los trenes, hay unos cristales empañados, está el frío, la madrugada, está entrando todo. Y evita montones de cosas que otro organizador habría incluido en esa escena. Estación tal, que él lamentaba no haber rodado el andén, pero yo digo, no te hace falta, está perfecto, como está. Porque has dado todo lo que está hablando ahí. Porque a veces le pasaba, después de ver la película, pasaba eso, que hablabas con él y ciertas cosas que creía que no había dado, si las había dado, estaban allí. Eso que nunca cree que ha hecho lo que... Una cierta inseguridad en sí mismo, pero está ahí, lo que quería está. Y eso en los grandes cineastas, en la mirada de los grandes cineastas. Porque tú no necesitas ver cómo es esa estación para saber, y tú la tienes en la cabeza, cómo es esa estación de madrugada, pequeña, con las baldosas brillantes, probablemente ha llovido, la gente alguien aterido de frío, los cristales del tren empañados. Es que no necesitas verlo, no, pero sabes que no es una estación grande. Fijaros, recordando, porque yo he contado mal toda esa secuencia. En esa secuencia, la niña, por segunda vez, recorre la ciudad, en la Arcadia, se ve la película La sombra de una duda, Sombra de una flor. Es decir, ahí hay una serie de vocaciones, y de pronto le ves salir, enciende un cigarrillo, ¿recordáis? No se le encienden las... es decir, da una sensación absolutamente patética, una sensación de absoluta crisis, ¿no? Como la va a ver finalmente, es decir, una crisis absoluta, es decir, este hombre que alguien se le acerca, que da el cerillo, pasamos a la fonda, es decir, todo ese proceso, es decir, ese proceso de iluminarnos sombras, iluminar una serie de sombras que nos van dando la crisis de un hombre y la posibilidad, que es lo que cuenta la película. La película lo que nos cuenta realmente es un mandato, el mandato que le hace el padre con la concesión final del péndulo y que le dice, investiga, entérate, sé libre, crece, te quieres enterar qué me ha pasado, es decir, porque siempre nos está contando historias de vencidos, es decir, recordar esa especie de silencios que había en el espíritu de la colmena, entre Fernando Fernán Gómez y la mujer, es decir, el mismo fracaso rotundo que ya se ve venir y que es un suspense. Dice, ¿cómo nos cuenta el fracaso de Antonio López haciendo un cuadro imposible? Es decir, esos mitos, que uno es la luz, yo creo que en el membrillo es la luz, aquí es la película y el péndulo, es decir, esa cosa mágica, como la colmena era una cosa mágica, pero que dices... Dice algo así, en un momento ella dice, mi padre siempre buscaba cosas que los demás creían que eran un milagro. Dice, eso es tu película, esa es una definición de tu película. Es decir, eso es un milagro, es decir, lo que tú has encontrado con una cámara, con unos actores, con unos espacios, es un milagro, dice, porque parece insostenible y solo la personalidad de Víctor hace posible que eso se sostenga, que tenga relación. Hay una imagen muy bonita que yo quiero recordar, y es la escena preciosa que tienen la madre y la hija, cuando está con el hilo de la madeja y acaba